¿Sabes qué ha cambiado desde que el coronavirus pasó a ser de la categoría 5? Y también la forma correcta de interpretar los resultados de la prueba de antígenos y cómo evitar la propagación de la infección por coronavirus. Y también aprovechemos esta oportunidad para actualizar nuestros conocimientos sobre los efectos de la vacuna, qué tipo de eficacia se ha confirmado, cosas que quizá ya no nos atrevemos a preguntar. Así que, en esta ocasión, preparé un video de repaso general, como actualización sobre el nuevo coronavirus. Por favor, véanlo hasta el final. Ahora, primero, echen un vistazo a esta tabla. Sé que las letras son pequeñas, pero ¿qué cambios hubo al pasar el coronavirus a la categoría 5? Del lado izquierdo está la forma en que se manejaba el coronavirus antes de ser de la categoría 5, y del lado derecho está la forma en que se maneja ahora que es de la categoría 5. Ya no se notifican todos los casos, y solo se cuentan los casos en puntos específicos designados, así que ya no sabemos cuántos casos de coronavirus hay realmente. Además, antes el gobierno designaba o coordinaba los hospitales para la hospitalización, pero ahora ya no existe ese tipo de apoyo. Básicamente, cada hospital tiene que atender por su cuenta. Creo que esa es la situación actual. Y antes, las restricciones para salir tenían fuerza legal, pero ahora ya no, ¿verdad? Además, antes el tratamiento era gratuito, pero desde que cambió a la categoría 5, ahora hay que pagar una parte de los gastos. Por cierto, la vacuna también estaba cubierta por fondos públicos, pero en la categoría 5 ya no lo está. Sin embargo, en el caso del coronavirus, como medida especial, en el año fiscal 2023 está cubierto con fondos públicos. Así que, hablando de lo que desapareció al pasar a la categoría 5, son estas dos cosas. Ya no hay restricciones para salir y ahora depende del juicio personal. Sin embargo, por supuesto, eso no significa que no se pueda contagiar, así que todavía hay recomendaciones de quedarse en casa. Por ejemplo, como referencia, se recomienda quedarse en casa durante 5 días después de presentar síntomas y usar mascarilla durante 10 días porque todavía puedes contagiar. Esas son las recomendaciones. Y también el concepto de contacto cercano ha desaparecido. Antes, por ley, se determinaba quiénes eran contactos cercanos y cuánto tiempo debían estar en aislamiento o en cuarentena en casa. Pero ahora ya no existen esas reglas. Si es posible, si crees que tuviste un contacto cercano, trata de aislarte y observa cuidadosamente tu estado de salud durante 7 días, ya que podrías presentar síntomas en ese periodo. Existen esas recomendaciones, pero no tienen fuerza legal. Sin embargo, hay algo muy importante. Aunque haya pasado a la categoría 5, hay cosas que no cambian. Eso es la naturaleza del nuevo coronavirus. Aunque ahora sea de la categoría 5 y no tenga fuerza legal, muchos hospitales siguen tomando las mismas medidas contra el coronavirus que antes de que cambiara de categoría. ¿Por qué? Porque en los hospitales hay muchas personas de alto riesgo, y como la naturaleza de este coronavirus no ha cambiado, si se lo transmiten a personas de alto riesgo, pueden perder la vida, porque eso no es algo raro que suceda. Por eso, creo que es muy importante conocer las medidas de prevención para no propagar el nuevo coronavirus y no contagiar sin querer a personas importantes para ti o a personas de alto riesgo. Así que ahora voy a explicar de manera sencilla las vías de transmisión del nuevo coronavirus. Hay dos grandes vías de transmisión del coronavirus. La primera es inhalar el coronavirus y la segunda es lo que llamamos infección por contacto, que es cuando tocas tus mucosas con las manos que han estado en contacto con el coronavirus y te infectas de esa manera. Y la forma en que se transmite el coronavirus es un poco diferente a la de los virus anteriores. Muchos resfriados se transmiten por lo que llamamos transmisión por gotas, es decir, al inhalar las gotas de agua que contienen el virus y que se expulsan al toser o estornudar. Sin embargo, se dice que el nuevo coronavirus tiene una capacidad de contagio aún mayor. Normalmente, las gotas de tos o estornudos caen al suelo a unos 2 metros, pero en el caso del coronavirus pueden llegar aún más lejos, lo que facilita que se produzcan contagios masivos rápidamente. Ese es el trasfondo de la situación. En nuestro país a esto se le llama infección por aerosoles, pero a nivel mundial, como la OMS, no existe el término infección por aerosoles, así que en esta ocasión utilicé la expresión inhalación. Y también hay que tener cuidado con la infección por contacto. Sorprendentemente, la mayoría de las personas se tocan la cara con frecuencia. Por ejemplo, se frotan los ojos, se tocan la nariz o al apoyar la cara en la mano toca la boca. Por esas razones, en realidad es común que el coronavirus se propague, así que por favor tengan cuidado con eso también. Esta es la imagen de la infección por aerosoles. Del lado izquierdo está la transmisión por gotas, que ocurre al inhalar las salpicaduras de la tos o la mucosidad nasal. Como estas están cubiertas de agua, debido a la gravedad, el límite es de unos 2 metros. Y del lado derecho está la transmisión aérea, llamada infección por núcleos de gotitas, que es común en enfermedades como el sarampión, la tuberculosis o la varicela. Estas partículas permanecen flotando en el aire.
tienen una capacidad de infección muy fuerte. El nuevo coronavirus tiene un nivel de contagio que está justo entre la infección por núcleos de gotitas y la transmisión aérea. Por favor, recuerden eso. Además, repasemos bien el curso típico de los síntomas del nuevo coronavirus. Generalmente, después de estar expuesto al coronavirus y contagiarse, se dice que el periodo de incubación es de aproximadamente 3 días. Después de esos 3 días, comienzan a aparecer los síntomas, y el pico de los síntomas ocurre 3 días después de eso. En ese momento, la cantidad de virus también alcanza su punto máximo. Así que, aunque te hagas la prueba justo después de que aparezcan los síntomas, en realidad la prueba de coronavirus puede no salir positiva. Explicaré esto con más detalle a continuación. Y el coronavirus, en realidad, ¿hasta qué día existe la posibilidad de contagiar a otras personas? Como referencia general, son aproximadamente 10 días. Por lo general, la cantidad de virus, después de 10 días, para el día 11, se reduce a cerca del 4%, y se dice que la posibilidad de contagiar a otras personas es baja. Así que el periodo de precaución es de aproximadamente 10 días. Creo que es bueno recordarlo de esa manera. Ahora, pasemos a los puntos importantes sobre la prueba de antígenos para el coronavirus. ¿Alguno de ustedes se ha hecho una prueba de antígenos? Lo mismo aplica para la influenza. Es esa prueba dolorosa donde te meten un hisopo en lo profundo de la nariz. En realidad, si te haces esa prueba el primer día después de que te da fiebre, aunque salga negativa, no se puede descartar el coronavirus en absoluto. Aunque el resultado de la prueba sea negativo, después puede salir positivo. Hay muchas personas así. En términos de porcentaje, alrededor del 42% de las personas que se hacen la prueba el primer día después de tener fiebre, en realidad sí tienen coronavirus, pero el resultado sale negativo. Por eso, si te haces una prueba de antígenos comprada en la farmacia el primer día que tienes fiebre y sale negativa, pensar que no tienes coronavirus por eso es un error. Por cierto, si la prueba de antígenos sale positiva, en la mayoría de los casos puedes estar seguro de que es coronavirus, pero si sale negativa, no necesariamente significa que no lo sea. Recuerda eso. Ahora, por favor, mira esta imagen. Esto muestra la tendencia de los casos de coronavirus de este año. Solo tenemos datos hasta agosto de este año, pero aunque los datos se basan en informes de vigilancia Centinela, creo que pueden ver que el número de casos de coronavirus sigue aumentando cada vez más, incluso con esos informes. Ahora que el coronavirus se ha clasificado como categoría 5, ¿qué medidas son necesarias para evitar su propagación? Por favor, mira esta imagen. Usando la metáfora del iceberg, la parte del hielo que sobresale del agua representa a las personas que dieron positivo en la prueba después de infectarse con el coronavirus. Pero lo importante es que desde que se clasificó como categoría 5, creo que muchas personas ya no van tanto a hacerse pruebas. Hay personas que están infectadas pero no tienen síntomas, o que tienen fiebre pero no es grave, y por eso no fueron al hospital, entre otros casos. Se cree que hay muchas más personas con coronavirus de las que realmente se reportan. Por eso, lo importante para evitar la propagación no es tanto aislar a las personas infectadas, es que todas las personas tomen medidas básicas de prevención. Esa es la actitud más importante. Puede haber personas que no han sido diagnosticadas, que no se han hecho pruebas, que no tienen síntomas, pero que podrían estar transmitiendo el coronavirus sin saberlo. Para no contagiarnos de esas personas y para no contagiar a otros, sigamos practicando las medidas básicas de prevención. Lavarse las manos, cubrirse al toser y cuando sea necesario, mantener la distancia social, evitar lugares con mucha gente. Tus medidas básicas de prevención podrían salvar la vida de personas de alto riesgo. ¿No crees que es importante pensar de esa manera? También me gustaría hablar sobre la importancia del uso de mascarillas. Sobre si las mascarillas son útiles o no, hay diferentes opiniones, pero básicamente, para reducir el número de personas infectadas, ya está bastante claro por los datos que es mejor que todos usen mascarilla. Y sobre la forma de pensar acerca de las mascarillas, no se trata de usarlas para que no te contagies de los demás, sino de usarlas para no contagiar a las personas importantes para ti. Veámoslo de esa manera. Hay un estudio sobre mascarillas que se realizó en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Compararon escuelas donde dijeron que no era necesario usar mascarilla desde el principio, y escuelas donde, igual que durante la pandemia de COVID, todos usaron mascarilla. Al comparar estos dos grupos, claramente el segundo grupo tuvo mejores resultados. Las personas que continuaron usando mascarilla tuvieron menos casos de infección por COVID. Estos datos muestran que, aunque hay personas que sienten incomodidad o no pueden usar mascarilla en lugares donde se reúne mucha gente o cuando es necesario hablar a corta distancia, creo que en esos momentos es mejor usar mascarilla. Por supuesto, después de considerar varias cosas, por favor tomen su propia decisión. Y a continuación, les presentaré los métodos de ventilación recomendados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar para evitar la propagación del coronavirus. Básicamente, cada 30 minutos deben hacer ventilación natural, es decir, abrir las ventanas en diagonal de la habitación para que circule el aire.
También se dice que los monitores de dióxido de carbono son efectivos. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Así que si este dióxido de carbono se acumula, es una señal de que el aire está estancado. Por eso, para quienes quieren tomar medidas de prevención de contagios más estrictas, este monitor de dióxido de carbono puede ser una buena referencia. Y algo que solemos olvidar, pero que ocurre con más frecuencia de lo que pensamos, es que la ventilación mecánica, esa que funciona a las 24 horas, a veces está detenida en algunos lugares. Básicamente, para evitar que el virus se acumule, hay que mantener el flujo de aire y mantener la ventilación mecánica funcionando las 24 horas. No olviden dejar encendido el extractor de aire. Aquí está la referencia para la ventilación. Se trata de abrir las ventanas o puertas en diagonal de la habitación para que pase el aire. Si me preguntan si cualquier ventana sirve con solo abrirla, la respuesta es no. Por favor, vean esta imagen. Si solo se abren dos ventanas en las esquinas de la habitación, el aire no circula por todo el espacio y quedan lugares donde el aire se estanca y no se mueve. En esos casos, una solución es colocar un ventilador de este tipo, para que el aire que entra circule por todo el espacio y salga por la ventana. De esta manera puedes crear ese flujo de aire, así que procura usar ventiladores o circuladores de aire conscientemente. Y por último, quiero hablar sobre la efectividad de la vacuna. Se dicen muchas cosas sobre sus efectos, pero creo que rara vez se explican de manera ordenada como esta, así que por favor recuérdenlo. Estas son las cosas que se ha comprobado que son efectivas con la vacuna contra el nuevo coronavirus. Puede prevenir la infección por coronavirus y también prevenir que se presenten los síntomas. Sin embargo, estos efectos disminuyen en unos meses. De hecho, lo más importante de aplicarse la vacuna contra el coronavirus es que tiene el efecto de prevenir que la enfermedad se vuelva grave. Se dice que este efecto dura 6 meses, es decir, medio año, así que las personas de alto riesgo o aquellas que no tienen mucha fuerza física y que si se contagian de coronavirus podrían verse gravemente afectadas de inmediato, esas personas definitivamente creo que deberían aplicarse la vacuna. Además, como otro efecto, también se fortalece el sistema inmunológico. El riesgo de sufrir un infarto cerebral o un infarto al miocardio disminuye y también se reduce la cantidad y la gravedad de los síntomas que quedan después de haber tenido COVID, conocidos como secuelas del coronavirus. Por otro lado, lo que no cambia es que, aunque te vacunes, si te contagias de coronavirus, el periodo en el que puedes transmitir el virus no es diferente al de las personas que no se han vacunado. Por favor, recuerden también ese tipo de cosas. ¿Qué les pareció? Esta vez fue una actualización sobre el coronavirus. ¿Qué cambió y qué no cambió al pasar a la categoría 5? ¿Cómo deberíamos interpretar las pruebas? ¿Qué medidas de prevención son efectivas? Y sobre la vacuna lo expliqué de manera sencilla. Nos vemos en el próximo video.